Muchas gracias, Padre, de nuevo por poder abrir tu palabra. Gracias porque nos encontramos con un libro tan especial que hemos llegado a amarlo mucho más desde que lo estamos estudiando. Y ahora también, Señor, tenemos un poco de tristeza porque se termina, pero este libro no es simplemente para leer y terminar, sino que es para vivirlo cada día. Por eso ayúdanos a ponerlo en práctica y sobre todo a esperar a Jesús, porque Él pronto va a venir a buscarnos como iglesia. Por eso pedimos ahora que podamos comprender tu palabra y que tú nos des luz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos entonces a compartir pantalla. Aquí tenéis ese diploma para recordar si alguien lo quiere. Es gratuito, ¿eh? Muy bien. Pues vamos entonces a seguir ahí con el estudio que nos toca hoy. Y bueno, por poco divido el estudio en dos, porque también comencé a estudiar los primeros versículos y había tanto material ahí para meditar que por poco hago dos días, pero dije, no, tenemos que terminar ya, así que vamos a ver si hoy lo podemos terminar, este libro de Apocalipsis. Vimos el martes pasado acerca de la Nueva Jerusalén, espero que os acordéis, esa Jerusalén que descendía del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Y estuvimos viendo acerca de las medidas de esa Jerusalén celestial, que es el cielo donde vamos a vivir, ese lugar tan especial. Y hoy lo que vamos a ver pues es ya el último trazo en este cuadro que Juan pintó, y vamos a hablar hoy de un producto que se llama secativo, y como su nombre indica, pues es simplemente una algo que se le echa luego al final del cuadro o de la pintura, sea un óleo o sea otro tipo de pintura, para que quede bien secadito todo y la pintura no se corra, ¿no? Así que imaginamos hoy ya a Juan dando ahí este secativo por todo el cuadro para que ya quede el Apocalipsis fijo. Y lo que vamos a ver en este capítulo 22 es un nuevo Edén y algo que tiene que ver con Jesús, porque al final, tal como termina la Biblia, encontramos al Hijo de Dios hablando a cada uno de nosotros. Así que vamos a ir adelante, y dice ahí el versículo 1: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así que encontramos a Juan aquí en este final de la literatura apocalíptica, ya hablando de ese ángel que le estaba mostrando cosas especiales del cielo, de la eternidad. Y dice que algo especial que hay allí es un río limpio de agua de vida. Y dice que sale del trono de Dios y del Cordero. Y es muy bonito que diga un río limpio, ¿verdad? Porque cada vez más aquí en la tierra tenemos los mares y los ríos y el tema de las aguas cada vez más contaminados. Y esto es algo muy importante para el ser humano. Pero del trono de Dios sale un río que es limpio y que es cristalino. Y eso va a ser algo maravilloso. Esto también nos recuerda cómo comienza el Edén, porque cuando Dios planta aquel huerto, en Génesis 1 y 2, dice también en Génesis 2, versículo 10, que salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Así que tenéis ahí a la izquierda un mapa donde podéis ver un poquito ampliado la zona de donde se supone que estaba el huerto del Edén. Es ahí una franja grande, mucho más grande que Israel, y podéis ver a la derecha, por ejemplo, como si fuera un gráfico, que ves que desde el propio centro del Edén salía un río. El nacimiento del río estaba en Edén y se repartía en 4 brazos, que eso lo podéis leer luego en Génesis. Y vais a ver ahí cómo estaban varios ríos, el Hidekel, el Gión, el Éufrates y el Pisón, ¿vale? Alguno de estos ríos ya no existe, pero por ejemplo el Éufrates o el Hidekel siguen todavía funcionando. Entonces vemos cómo ahí en Edén había un río especial,
Y este río que encuentras en Edén, lo encuentras también al final de la Biblia, porque es muy parecido. La Biblia comienza con un huerto, con un hombre y una mujer perfectos, preparados para ese lugar, y la Biblia termina de nuevo con un nuevo jardín, con otro río, como estamos viendo, y con una humanidad redimida y preparada también para habitar en ese jardín celestial. El agua es la base de la vida humana. Y aunque en el cielo, por decirlo así, no vamos a necesitar agua, es algo simbólico para que nos recuerde que allí vamos a tener vida, vida en abundancia. Hoy en día, por ejemplo, con todo el tema del deshielo de los polos en el planeta Tierra, estamos comenzando a tener graves problemas con el tema del agua, del deshielo, también de la subida de los océanos, el calentamiento. Todo esto está produciendo que, por ejemplo, todo lo que son las barreras de coral se están muriendo, por ejemplo. Esto lo puedes ver en cualquier documental. Ha subido varios grados la temperatura del agua, del mar. Hay muchos peces que se están muriendo. Y también el agua dulce, que es la que bebemos nosotros, también está corriendo cada vez graves problemas y cada vez está más contaminada. ¿Qué sería el cuerpo humano sin agua? Todos sabéis que nuestro cuerpo es el 70 o el 80% agua, ¿eh? Y la necesitamos para la limpieza y la necesitamos para vivir. Por eso el agua es muy importante para la vida, tanto que hasta lo puedes leer en 2 de Pedro 3:5, que dice: en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Fijaos qué importante esto, porque esto tiene que ver con principios científicos. El planeta Tierra, dice ahí, que proviene del agua y subsiste gracias al agua. Y nosotros venimos del agua también, porque Dios nos creó del barro, del polvo de la tierra. Entonces somos polvo y agua. Eso es lo que somos. De hecho, si pudiésemos descomponer al ser humano en sus elementos químicos, son exactamente los mismos que los que hay en el polvo de la tierra. Y Dios nos creó así, con agua, y de esa forma es como somos. Por eso ahí en la eternidad también se nos habla de ese río tan especial. Ahora, es curioso que en este versículo 1 solamente se habla de un trono, porque podía decir, está el trono de Dios el Padre y el trono de Dios el Hijo, pero solamente se nos habla de un trono. Y de ese trono dice que es de Dios y también es del Cordero. Y entonces, por extensión, podríamos decir también que es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale el río? Del trono. ¿Y quién es el río? ¿Acaso no es un símbolo también del Espíritu Santo? ¿Por qué digo esto? Si os acordáis, en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, Jesús dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Esto dijo acerca del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces el Espíritu Santo es como un río abundante y fresco que surge de nuestro interior cuando nosotros somos salvos. Y ese mismo río seguramente es, digamos, como la presencia ahí en el cielo del Espíritu Santo, que trae vida, que trae abundancia, que trae salud. Entonces fíjate cómo en Génesis 1:2, si lo piensas, te encuentras al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el agua de Génesis. Piénsalo. Dice el versículo 2 de Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí estaba el Padre creando y estaba Cristo creando. Porque dice el Nuevo Testamento en muchísimos versículos que Cristo es el que creó todas esas cosas. Así que fíjate, en esa agua primigenia la Trinidad estaba trabajando. Y al final de la Biblia te encuentras de nuevo cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu están en ese río de agua viva. Bueno, aquí hay muchísimas cosas. Por eso os decía
que si nos paramos en este versículo 1 ya nos da para estar toda una clase hablando. Pero simplemente que recordemos cómo Dios nos pone ahí un río de agua viva para estar pensando en lo bello y lo importante que va a ser ese lugar. Y luego viene el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y esto también nos tiene que recordar a Génesis, ¿verdad? Porque ¿qué había en el huerto? Un montón de árboles, pero había un árbol muy especial, que era el árbol de la vida. Génesis 2:9 dice, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Entonces, ¿para qué servía el árbol de la vida en el huerto del Edén? Para que Adán y Eva pudiesen comer de él y pudiesen vivir eternamente. Tú comes del árbol de la vida y entonces no mueres. Dios creó a Adán y Eva para no tener que morir. Ellos podían alimentarse, podían vivir y no tener que morir nunca. Pero la caída en el pecado, la desobediencia de Dios, hizo que ellos cayesen, hizo que ellos desobedeciesen a Dios. Y si recuerdas, Dios también los expulsa del huerto para que no puedan comer del árbol de la vida. Mira lo que dice Génesis 2:9. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Me estoy fijando que la cita aquí está equivocada porque puse Génesis 2:9, esta es la correcta, pero en esta está en el capítulo 3, más bien hacia el final. Pero encontramos como una especie de maldición, y es que Dios los expulsa del huerto para que no coman del árbol de la vida. Y esto al principio nos parecería algo como que Dios los castiga para hacerles daño. Sin embargo, lo que está haciendo es protegerles, porque si después de haber pecado Adán y Eva comían del árbol de la vida, habrían permanecido para siempre muertos espiritualmente, sin posibilidad de redención. Por eso los expulsa del huerto. Y esa expulsión del huerto es para el beneficio del ser humano. Así que aquí encontramos, igual que en Edén, también el árbol de la vida en la eternidad. No porque allí tengamos que comer para no morir, pero es algo simbólico. Y dice ese versículo que estaba tanto en medio de la calle como a los lados del río. Entonces, esto parece que significa que hay varios árboles de la vida. O puede haber uno que está en el medio y que está a los dos lados, es un poco complicado de entender para nosotros, o que son varios los árboles de vida que hay en ese lugar tan especial que Dios está preparando. Y cuando ahí habla de 12 frutos, nos está hablando acerca de la abundancia. No significa, o no tiene por qué, de que el árbol da 12 frutos y da cada mes un fruto diferente. Podría ser, porque Dios lo puede hacer. Y también nos habla de las hojas que eran para la sanidad de las naciones. Y esto es un poco difícil de entender, porque si en el cielo no va a haber enfermedad, ¿por qué habla de la sanidad de las naciones? Parece como si estuviéramos volviendo otra vez al milenio. Pero parece que no. Es simplemente algo simbólico. Recordad, hermanos, que muchas de las cosas que aparecen en Apocalipsis son simbólicas. Y si nos empeñamos en querer buscar a cada símbolo un significado, nos vamos a volver locos. Entonces, esto simplemente nos muestra acerca de la salud y de la vida que vamos a tener en la eternidad. ¿Sí? Por cierto, si uno piensa que es imposible que un árbol dé diferentes frutos, ya os había dicho alguna vez, creo que en algún mensaje, que hace años un hombre llamado Sam Van Eycken de Estados Unidos creó
con muchos injertos, un árbol que produce 40 frutas diferentes. Así que si esto es posible en la tierra, ¿cuánto más en el cielo? Y este árbol lo fue poniendo este hombre, Sam, en diferentes lugares de Estados Unidos. Si quieres una foto, por ejemplo, de los frutos que produce el árbol, fíjate, esta es una foto de ese árbol. Realmente no sé cómo se pueden llamar esos frutos. Parecen ciruelas, hasta parecen albaricoques de estos pasos, yo qué sé. El tema es que se puede hacer en la tierra, porque a través de los injertos y saliendo la savia y la vida del árbol, del tronco, pues mira, parece ciencia ficción. Sin embargo, es real. Entonces en la eternidad, si hay un árbol que produce 12 frutos, pues no nos debemos extrañar. Lo bonito va a ser que va a ser la eternidad. Y este árbol que podemos hacer los seres humanos en la tierra no tiene nada que ver con lo que allí vamos a experimentar. También, si leemos en Ezequiel 47, versículo 12, también nos habla algo de esto. Y dice Ezequiel que junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Veis cuántas cosas que van encajando en este puzzle de las Escrituras, en el puzzle de Apocalipsis. El versículo 3 de este capítulo de Apocalipsis 22 también dice que no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, otra vez un trono, estará en ella, y sus siervos le servirán. Y es muy importante que diga acerca de la maldición, porque la maldición es la consecuencia del pecado. No había maldición antes de la caída en Génesis capítulo 3. Y el hombre y la mujer, dice la Biblia, que eran perfectos. Sin embargo, podían desobedecer a Dios. Y debido a su caída vienen las maldiciones de Dios sobre ellos. Y la mujer es maldecida, y el hombre es maldecido, y la serpiente es maldecida. Y la tierra también. Y por ende todo el universo, que como veíamos el martes pasado, está esperando esa restauración y ser liberada de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de luz. Por eso en el cielo no va a haber maldición, no va a haber muerte, no va a haber pecado, y vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y el versículo 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así que por fin vamos a ver el rostro de Jesús. Podemos imaginarnos cómo puede ser el rostro de Jesús. Generalmente nos lo pintan con el pelo rubio, de ojos azules, un poco de melena, la barba, pero a veces olvidamos que Jesús es judío y posiblemente su pelo no era rubio, sino que era bien oscuro, y sus rasgos posiblemente son un tanto asiáticos. Por eso, de hecho, hasta se han hecho investigaciones científicas para saber cómo era el rostro de Jesús. Y hay fotos que han hecho y en los que posiblemente se podría decir que era algo parecido a eso. No lo sabemos y tampoco importa. Pero, ¿verdad que cuando uno se imagina a Jesús o cuando pensamos en Jesús queremos verle? Es como cuando estás esperando un bebé y siempre quieres ver la carita. Sabes que está ahí, pero todavía la ecografía no muestra nada de su carita. Está todo embarullado y confuso. Y de la misma forma es aquí en la tierra. Podemos imaginarnos a Jesús de muchas formas, pero solamente cuando le veamos en el cielo vamos a poder adorarle. Porque realmente Jesús es el Hijo de Dios que se ha encarnado, que ha tomado forma humana y que permanecerá para siempre unido por toda la eternidad, el Hijo de Dios en un cuerpo humano. Por eso se le llama y él mismo se autodenominaba el Hijo del Hombre,
o el Hijo del ser humano. Algo inaudito en cuanto a Dios, que siempre había existido en espíritu. Por eso veremos el rostro de Jesús y le podremos dar gracias por lo que ha hecho por nosotros. Y cuando ahí habla de que su nombre estará en sus frentes, no significa que vamos a tener un nombre ahí escrito. Está hablando de la propiedad, de que somos de Dios, de que somos hijos adoptados de Dios. Pero es muy diferente al nombre o al número que tienen en las frentes, como ya hemos visto, las personas que adoran a Satanás y a la bestia. Ese sí que es un número de propiedad. Porque cuando Satanás te marca, cuando Satanás quiere que le sigas, es para sacar beneficio de ti, es para hurtar, para matar y destruir y para decir tú eres mío y me perteneces. Pero este no es el caso con las cosas de Dios. Nosotros vamos a ser propiedad de Dios, pero en todo el buen sentido de la palabra. Seremos sus hijos, hermanos de Jesús, hijos del Padre adoptados, para disfrutar de toda la herencia que tenemos allí esperando por nosotros. Y dice el versículo 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué bonito eso cuando dice ahí que no habrá más noche. ¿Por qué? Porque la noche es el símbolo no. En la noche hay oscuridad, en la noche es cuando tenemos más miedo, es cuando generalmente se producen cierto tipo de pecados, que es cuando alguien no nos ve, cuando se producen los robos, cuando a veces tenemos insomnio, cuando tenemos pesadillas, cuando tenemos depresión, las cosas y las enfermedades se complican por la noche. Y cuando ahí simplemente dice que no va a haber noche, es porque no va a haber ninguna de estas cosas. Va a haber luz, la luz que irradia Dios y que irradia el Cordero, porque como veíamos el martes pasado, no se necesita ni sol ni luna. Dios mismo y el Cordero van a ser quienes nos iluminan. Y el versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. También es muy importante este versículo porque nos habla de que las palabras que estamos leyendo son fieles y son verdaderas. Esto no significa que las demás palabras de las Escrituras no lo sean, pero en estas 3 veces en el Apocalipsis se dice que son palabras fieles y verdaderas. Las leímos en el capítulo 19, versículo 9, el martes, hace 2 martes en el capítulo 21, versículo 5, y hoy en este versículo 6, porque es el mismo Señor que está recordándonos, estas palabras son fieles y verdaderas. Y Dios es un Dios veraz, ni siquiera necesita decirnos esto, pero nos lo recuerda 3 veces, porque la Iglesia estaba sufriendo mucho en estos momentos, en la época del apóstol Juan. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo torturados, y Juan escribe esta literatura para animar a sus hermanos y hermanas y a decirles, aguantad, resistid, venced, porque al final todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios, y viene un nuevo reino, con un nuevo emperador y con un nuevo rey que no tiene nada que ver con los emperadores que tenemos ahora. Por eso estas palabras nos recuerdan y nos dan mucha confianza y seguridad, porque es Jesús mismo quien lo dice. Jesús mismo dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Os acordáis que hemos visto también cómo aquí en Apocalipsis va a llegar un momento en el cual los cielos y la tierra van a ser renovados, van a ser transformados? Dice que los cielos se van a enrollar como un pergamino, que el sol se va a oscurecer y que la luna se va a convertir en sangre.
y todas las cosas van a pasar, pero las palabras de Dios jamás pasan. Por eso, como vamos a ver al final de este capítulo, nadie puede añadir ni quitar nada a lo que Dios escribe, porque eso es lo que se va a cumplir. Y cuando en este versículo se nos dice que estas cosas deben suceder pronto, no significa cronológicamente, sino que significa que deben producirse deprisa en el momento que se produzcan, porque ya hace 2000 años que se escribieron estas palabras. No significa que iban a suceder pronto, dentro de unos años. Significa cuando estas cosas comiencen a suceder, van a producirse de una forma muy veloz, así como la caída de Babilonia, etcétera, etcétera. Así que estas cosas nos están dando pistas de lo que va a suceder un poquito en el futuro. Y ahora viene el versículo 7. Y el Señor mismo vuelve a decir: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y lo que significa esta frase, vengo pronto, es vuelvo enseguida. Es como cuando a veces vas a un negocio o a alguna tienda y ves el cartelito que pongo, ya vengo, 5 minutos, enseguida vuelvo. Eso es lo que significan las palabras griegas aquí. Lo que pasa es que esto a veces nos puede hacer dudar, porque Jesús dijo que venía enseguida y ya han pasado 2000 años. No sabemos. Lo único que sabemos es que todo lo que Dios promete se cumple, antes o después. Y la Biblia misma dice que nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios es el que conoce cuándo va a ser el momento en el cual el Señor volverá a buscarnos. Así que mientras tenemos que seguir perseverando, seguir trabajando, seguir sirviendo al Señor, seguir amando su venida y hablando a otros de Cristo, porque Él lo ha dicho así: he aquí, vengo pronto. Y también ahí cuando dice feliz, bienaventurado el que guarda, ese verbo guardar viene de una raíz que significa vigilia. Entonces, lo que está diciendo es feliz la persona que está atenta a lo que está pasando. Como cuando nos dicen otros versículos, velad y orad. Así debe estar siempre el cristiano, atento a las cosas que se producen en el mundo, en la vida, en la iglesia, en la familia, en nuestro propio ser. No dormidos en los laureles, no soñolientos por las cosas de este mundo, sino bien despiertos y sobrios, porque el Señor vuelve. Y tenemos que estar haciendo todas las obras que Dios ha preparado de antemano, como dice su palabra, para que anduviésemos en ellas. Y el versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es muy importante en la literatura apocalíptica recordar que a medida que tú lees el Apocalipsis, vas a ver muchas imágenes y muchas visiones, muchos colores y muchos sonidos. Por eso a veces se escucha, y Juan dice: y entonces escuché una voz que clamaba, y entonces vienen las trompetas, y entonces vienen caballos, cada uno de un diferente color. Entonces, estas cosas son parte de la literatura apocalíptica, que es una literatura propia, hecha por los judíos, que se dio sobre todo desde el segundo siglo antes de Cristo hasta el segundo siglo después de Cristo. Ahí, cuando faltaban en el intertestamento, en medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en esos 400 años antes de Cristo, cuando Dios permaneció callado y no había nueva revelación, en esos 2 últimos siglos antes del nacimiento de Jesús había escritos apocalípticos, porque el pueblo estaba sufriendo también y querían escuchar la voz de Dios. Y es cuando se crea esta literatura. Y es cuando se habla de un ángel intermediario que es el que da las interpretaciones de las cosas que se están viendo. Todo esto forma parte de este tipo de literatura. Y tenemos que entenderlo porque forma parte de esto.
Es ese estilo, es ese género literario. Ahora, veíamos ahí que Juan se postra a los pies del ángel. Claro, cuando Juan ve semejantes cosas que están sucediendo, cuando Juan contempla todo lo que le está siendo revelado, se postra a los pies del ángel. Posiblemente no para adorar al ángel, sino para adorar a Dios, pero como una gratitud al ángel. Pero mira lo que le dice este ángel, versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ya hemos dicho varias veces que la adoración le pertenece solamente a Dios y no a ningún tipo de criatura. Cuando ahí el ángel le dice a Juan, mira, no lo hagas, literalmente significa ni se te ocurra, Juan, porque yo soy como tú, soy un siervo más de Dios. A quien tienes que adorar es al Creador, que es a Dios mismo. Nosotros somos criaturas, seamos seres vivientes, seamos ángeles, seamos seres humanos, somos criaturas y Dios se merece la adoración. Te pongo ahí una frase, un verdadero ángel de Dios nunca pedirá adoración. Sin embargo, fíjate cómo desde el cielo ya Satanás, que era un ángel, un querubín protector, por el pecado que surgió en su corazón, quiso adoración para sí mismo. Esto no es un ángel verdadero de Dios, esto es un ángel caído. Y fíjate cómo lo que quería cuando vino al mundo Lucero, Satanás, y tentó a Adán y Eva, era justamente quitarle la adoración a Dios y que el ser humano pusiese sus ojos en sí mismo, como Lucero también lo hizo. Cuando Satanás viene y tienta a Jesús en el Nuevo Testamento, allí cuando está Jesús en el desierto, lo que hay detrás de todas las tentaciones de Satanás es que él quería ser adorado. Y si él conseguía que el Hijo de Dios, como hombre, le adorase, imaginaos lo que sería eso para el diablo. Pero no es así. El único que tiene que ser adorado es Dios. Por eso, cuando las personas están adorando ángeles, están teniendo guías espirituales que les enseñan verdades y están metidos en astrología, en brujería y cosas de estas, y están hablando de que están adorando a Dios, mucho cuidado, porque esto no es así. Satanás se viste como un ángel de luz y se disfraza y parece muchas veces que es Dios cuando es totalmente lo opuesto. Versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto me recuerda también unas palabras que puedes encontrar en Daniel. Si te acuerdas, capítulo 12 y versículo 4, Dios le dice a Daniel todo lo contrario. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así que Daniel es sellado, pero el Apocalipsis se tiene que quedar abierto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque desde Daniel hasta el fin del mundo quedaba mucho tramo todavía. Dios le dice, Daniel, cierra, sella este rollo, este libro, porque aún queda mucho para las cosas que vienen por delante. Pero sin embargo, a Juan le dice, deja el libro abierto porque ya queda poco tiempo. Así que fijaos la diferencia entre un libro y el otro. Versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este versículo parece un trabalenguas, ¿no? Sin embargo, lo que está diciendo aquí, porque daos cuenta que ya estamos, digamos, en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, en la nueva ciudad, lo que está diciendo es que las personas que son injustas e inmundas van a seguir cometiendo esos pecados. Y las personas que son justas y que son santas van a seguir santificándose. Porque va a llegar un momento que ya no hay oportunidad. Esto en un sentido parece que es
como un llamado todavía último a las personas a que reconozcan la bondad y el perdón de Dios. Pero ahí lo que está mostrando es justamente que hay muchas personas que son pecadoras y que quieren seguir pecando y que no les importan las cosas ni las advertencias que están escritas ahí. Sin embargo, los que hemos sido justificados por Cristo, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, ya somos justos y podemos estar cada día pareciéndonos más a Dios. Es como como uno de los últimos versículos donde dice que ya no queda tiempo, que ya no queda tiempo. O somos santos o somos pecadores. O vamos al cielo o vamos al infierno. Versículo 12. De nuevo, la segunda vez, dice aquí Jesús: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y como decíamos antes, 3 veces dice Jesús: he aquí vengo pronto. Y esto nos recuerda que la venida de Cristo es inminente. No sabemos cuándo va a ser, pero recordemos, viene ahí con un premio. Yo a veces me pregunto, ¿acaso nos merecemos más ya? ¿Acaso no es suficiente con toda la salvación, con habernos perdonado nuestros pecados, con habernos rescatado del infierno? Pues aún así, dice Jesús que viene con un galardón, que viene con un, digamos, literalmente lo que es el sueldo por un trabajo que se había establecido. Así que Jesús viene en un sentido para pagarnos, aunque entre comillas, para darnos el premio por toda nuestra labor como sus siervos y como sus hijos. Y tiene que ver con las obras. Ya sabemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Pero el premio que se les va a dar a los cristianos sí tiene que ver con las obras. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario, y está hablando a los creyentes, solo a los creyentes, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no está hablando de salvarse o condenarse. Este es el tribunal de Cristo que es solo para los creyentes. Una vez que somos llevados a la presencia de Dios, que somos arrebatados o que somos trasladados o raptados, con el verbo que quieras, pues parece ser que se va a producir lo que es el tribunal de Cristo. Cada uno delante de Dios seremos vistos con los ojos de fuego, como dice primera carta a los Corintios, y dice que según lo que hayamos edificado sobre el fundamento, que es Cristo, dice que si algunos edifican madera, heno y hojarasca, el fuego de los ojos de Dios va a quemar eso y vamos a quedar sin ninguna recompensa. Pero aquellos que han edificado oro, plata y piedras preciosas, esas obras van a permanecer. ¿Cómo hacer estas cosas? Cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, cuando hacemos las cosas con buena actitud, para agradar a Dios y no a los seres humanos, cuando usamos nuestros dones para servir a la Iglesia, cuando estamos evangelizando, cuando tenemos una comunión íntima con Cristo, estamos edificando cosas que son valiosas para la eternidad. Pero cuando vivo mi vida para mí mismo, cuando hago las cosas por vanagloria, para mi orgullo personal, para que me aplaudan, etcétera, etcétera, lo que estoy es edificando cosas que se van a quemar, y por eso dice la Biblia que algunos serán salvos así como por fuego. Es decir, mira, hijo mío, te salvaste por los pelos, sacaste un 5, pero anda, entra al cielo porque yo morí por ti. Pero eso va a ser una de las cosas tristes, por decir así, de la eternidad en el tribunal de Cristo. Cuando yo me dé cuenta de que he vivido mi vida para mí mismo, de una forma egoísta, y no tenga ninguna recompensa para poner a los pies de Jesús como un acto de adoración. De esto nos hablan, y hemos hablado ya acerca de las coronas que los 24 ancianos ponían a los pies de Jesús. Y son coronas que Dios nos va a dar según cómo hayamos vivido en la tierra. Por eso que esto todo es un premio, y el Señor viene para
darnos un galardón. Así que, si esto no es suficiente motivación, ¿qué más necesitamos, queridos hermanos? Y viene el versículo 13 y dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ya hemos hablado en otra sesión acerca del alfa y de la omega, acerca de cómo es la primera y la última letras del alfabeto griego, y cómo veíamos el otro día que el versículo de Génesis 1.1, en la versión textual, en la cuarta edición, también nos dice, en el principio creó Dios, Elohim, y dice las dos letras, la primera y la última, del alfabeto hebreo. Entonces, de esto ya hemos hablado, que nos parecía imposible, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar en alguien que es el principio y el fin. Nosotros no podemos pensar en alguien que vive en un presente continuo, porque nosotros estamos dentro de una dimensión de espacio y de tiempo, pero cuando estemos en la presencia de Dios podremos comprender muchas cosas. Ahora, el único que es el principio y el fin, el único que es el primero y el último, es Dios, porque Él es un ser increado. Él ha existido siempre. Y a veces recuerdo ahí una pregunta que le habían hecho me parece que era Martín Lutero, y le habían preguntado: díganos, señor Lutero, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y entonces Lutero le respondió: crear el infierno para personas que hacen preguntas como esa. Creo que ya os lo había contado, ¿no? Hay muchas preguntas que son imposibles de responder, porque Dios existió desde siempre y no tiene un principio ni un fin. Él es la causa increada que da lugar a todo lo demás. Vamos a seguir. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En un sentido, aquí ya está diciendo que los que vamos a estar allí ya hemos lavado nuestras ropas, porque lo que está mostrando ahí es que, si os acordáis, nosotros ya estamos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces es algo simbólico, como para decir: no va a haber nadie ni nada inmundo ni sucio en la presencia de Dios. Por eso, felices aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora, esto también nos hace pensar en lo que acabamos de hablar. Aunque yo ya soy cristiano, y aunque Cristo ya pagó por mí el precio de la redención, de llevarme al cielo, yo todavía permanezco en un cuerpo de muerte, con un viejo hombre, todavía soy pecador, aunque soy santo, todavía tengo un mundo que me está tentando, y todavía tengo que estar limpiándome continuamente del pecado. Por eso dice Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y dice una de las cosas: guardarse sin mancha del mundo. Por eso, el mundo mancha, queridos hermanos. El mundo nos mancha y tenemos que procurar permanecer cada día a través de la confesión y del arrepentimiento limpios delante de Dios. Pero no porque no vayamos al cielo si pecamos, sino porque eso va a hacer que nuestra vida cristiana sea más santa, más limpia y con una mejor comunión con Dios. Ahora viene el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No te ofendas si tienes una mascota como perro. Aquí no está diciendo que los perros no van a estar en el cielo. No está hablando de eso. Los perros era cómo se referían los judíos a los gentiles. Les llamaban perros porque el perro era un animal inmundo, que estaba siempre sucio, que andaba por la calle, que andaba comiendo de la basura, etcétera, etcétera. Fíjate lo que han cambiado las cosas. Ahora el perro parece la punta más alta en la cadena evolutiva,
cuando es el animal que ha conseguido que sus propios dueños vayan detrás de él con una bolsita recogiendo sus excrementos por la calle, ¿eh? El perro ha conseguido mucho, pero aquí no tiene nada que ver con eso. Así que lo único que está diciendo es aquellos que no son creyentes, los perros, los inmundos, son palabras que tienen que ver con la imaginería y con las palabras que usaban los judíos. Hay muchos versículos que puedes encontrar en el Antiguo Testamento que hablan de los injustos y de las personas impías como si fueran perros. Y ahí también dice los hechiceros, es decir, los que practican brujería. Aquí entran también todo lo que tiene que ver con las drogas, porque muchas veces los hechiceros se drogaban para entrar en trance y hacer una serie de cosas. Los fornicarios tiene que ver con toda la inmoralidad sexual, todos aquellos desórdenes de la sexualidad de personas que lo practican y que no siguen la voluntad de Dios. Los idólatras, ya sabes, con la idolatría y todo aquello o aquella persona que ama y que hace mentira está demostrando que es una persona que no ama a Dios y que no ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y viene el versículo 16 y está hablando Jesús y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Fíjate cuántas veces aparece Jesús hablando aquí en el último capítulo de la Biblia, cómo se está cerrando todo el canon de las Escrituras, cómo encontramos un jardín y termina con un jardín y comienza un río y termina en un río y comienza en un árbol y termina en un árbol y toda una serie de cosas. Y ahí dice que Jesús ha enviado su ángel para darnos a conocer esta revelación. Viene el versículo 17 y dice: el Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Recordad que el libro del Apocalipsis no fue escrito para ser leído por una persona. Como tú vas, escoges un libro y lo lees y lo cierras. El libro de Apocalipsis fue para ser leído en comunidad. Entonces, se entiende mucho mejor este libro cuando primero se lee en voz alta y segundo se lee con otros cristianos. Porque este es el propósito del libro. Por eso cuando lo lees de esta manera, las imágenes, los símbolos, los sonidos van a cobrar más significado. Y por eso dice ahí, el que lee, el que escucha, el que ve, el que tenga sed, es decir, esto es toda la comunidad. Creo que de vez en cuando tendríamos que tomar el libro de Apocalipsis y leerlo en la iglesia, simplemente leerlo, leer unos versículos cada domingo, en comunidad, porque esto también nos ayuda a recordar que Cristo viene. Pero ahí dice: el que tenga sed, venga, porque el agua que Cristo ofrece es gratuita. Versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el versículo 19 es parecido: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sabéis cuántas religiones han quitado o han añadido cosas a la palabra de Dios? Tú puedes tomar el libro del Mormón y ver cómo la escritura se ha distorsionado. Tú puedes tomar la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y ver cómo han distorsionado textos de las Escrituras. Le han quitado y le han puesto. Y aquí está diciendo exactamente que las personas que hacen esto con las Escrituras, lo que están haciendo es demostrar que no han entendido a Cristo ni le han conocido personalmente. Cuando una religión
como por ejemplo los testigos de Jehová, lo que hacen es distorsionar todos los textos que hablan de que Jesús es Dios, para decir que Jesús es simplemente un Dios menor o un profeta más. ¿Cómo van a conocer la verdadera salvación? Porque si Jesús no es Dios, entonces todo lo que nosotros creemos no es verdad. Ahora, si Jesús es Dios, las escrituras tienen que cumplirse y todo lo que está escrito ahí tiene que cumplirse. Entonces, cuando una persona pone o quita, está diciendo ahí que lo que está haciendo es predicar otro evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque a veces alguno de vosotros puede preguntarse, bueno, entonces, ¿qué pasa con las diferentes versiones de la Biblia? Porque si una tiene otras palabras diferentes a otra versión, ¿quién le ha quitado o le ha puesto? ¿Nunca te has preguntado esto? ¿Cuál es realmente la versión, la mejor versión de la Biblia? Pues la respuesta es muy sencilla. Todas. Todas. Me duele cuando hay personas que hablan mal de cierta versión de la Biblia. Y entonces dicen, no, porque la Reina Valera del 60 o la 1909 es la mejor que hay. Porque ahora la nueva versión internacional hay que desenmascararla, porque eso están distorsionando la verdad. Y entonces empezamos a criticar a un equipo de biblistas que han estudiado griego y hebreo durante toda su vida, que son temerosos de Dios, y yo, que no tengo ni idea de lo que significa la crítica textual, de lo que significa el estudio de los idiomas originales, me atrevo a decir que lo que ellos han hecho es pecaminoso. No tenemos ni idea, queridos hermanos. Cuanto más estudio estos temas en cuanto a los originales, que realmente no existen, porque lo que tenemos son copias de copias de copias de copias. No existen los originales bíblicos. Han existido una vez, pero nunca más. De hecho, hay una cosa que escuchaba el otro día que me llama mucho la atención. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento hace referencias al Antiguo Testamento, no hace referencias al idioma hebreo en el que se escribió originalmente, sino a la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Entonces, de esa forma a mí me hace pensar, Jesús no era una persona que decía, no, hay que pensar solamente en aquello más puro y lo más original. Él estaba diciendo, queridos hermanos, la Biblia es igual de poderosa en un idioma que en otro, porque es palabra de Dios. No importa si está escrita en hebreo o si se ha traducido al griego. Y lo triste y la realidad es que con las diferentes traducciones se pierde parte del sentido de lo que quiso decir el autor original. Por eso, hermanos, es tan importante, cuantas más traducciones y versiones de la Biblia, mejor. Mejor. En las últimas décadas se han descubierto más manuscritos, muchísimos más manuscritos de los que tenía, por ejemplo, Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina cuando hicieron la versión de Reina Valera que tanto decimos que es tan buena, y es verdad. Es muy buena versión la Reina Valera. Pero la crítica textual, es decir, las personas que hoy se dedican a estudiar esos manuscritos, prácticamente los manuscritos y las Biblias que tenemos están muy cercanas a lo que fue el original. ¿Por qué entonces cambian las palabras de unas Biblias a otras? Bueno, esto habría que entrar a hablar de ciertos temas aquí, de cómo se hace todo esto. Hay dos tipos de traducciones en la Biblia. Una es la equivalencia formal y otra es la equivalencia dinámica. Por ejemplo, cuando tú quieres traducir la Biblia lo más literalmente posible, pierdes entendimiento. Cuando tú haces
una traducción lo más literal posible es lo más literal posible, pero no tiene mucho sentido. Si no, puedes tomar un interlineal griego o un interlineal hebreo y traducir literalmente y no entiendes nada, porque todas las palabras están sin orden. Esa es la equivalencia formal. Luego hay otras versiones que utilizan el tipo de equivalencia dinámica. ¿Eso qué significa? Que lo hacen menos literal para que se entienda mejor. Entonces tienes las Biblias más textuales o las más literales, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, y luego tienes Biblias que se entienden mejor, pero a costa de una falta de literalidad. Como por ejemplo, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, hablando de versiones, no de paráfrasis. Las paráfrasis ya son otro tema. Entonces, aunque no me quiero parar aquí, quiero que entendáis y que entendamos que las versiones que tenemos son un gran trabajo de un gran equipo de biblistas y de filólogos que aman al Señor, sean evangélicos o católicos, no tiene nada que ver. Y hay muy buenas traducciones de la Biblia que son católicas, porque lo único que estamos viendo es el aspecto técnico de los idiomas originales. Entonces, no seamos tan ignorantes y al mismo tiempo tan incrédulos o tan soberbios de creer que solamente esta versión es la buena y todas las demás no sirven para nada. El que dice eso no tiene ni idea de lo que es la Biblia, las Escrituras y cómo se traducen. Por eso sería un tema muy bonito tal vez estudiar cómo nos llegó la Biblia, por qué proceso pasó, cómo se formó el canon hebreo del Antiguo Testamento, cómo se forma el canon del Nuevo Testamento con Jesucristo dentro del Nuevo Pacto. Eso es muy bonito, porque eso al final nos da más confianza todavía de que la Biblia que tienes en tus manos, sea de una versión o sea de otra, puedes estar seguro que el 99% de lo que tienes ahí es la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. Pero bueno, es otro tema. Así que no se puede quitar ni poner en las escrituras. Pero recuerda que esto lo está hablando del original. ¿Vale? Del original, que no lo hay. Bien. Versículo 20, ya estamos terminando. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y ahora tendríamos que decir todos juntos esto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Yo creo que esta debería ser la oración que más digamos los cristianos, todos los días, a la mañana y a la noche, porque realmente necesitamos clamar que venga el reino de Dios y que venga Jesús a buscarnos. Y cuando ahí dice ciertamente significa con toda seguridad. Y es la tercera vez que lo dice. Mira que vengo pronto, mira que vuelvo enseguida. Por eso debemos estar listos para recibir al Señor. Y ahí con esa imagen del Señor Jesús, o de alguien que se lo imaginó así, viene el último versículo y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Parece increíble, pero hemos llegado al final de nuestro estudio de Apocalipsis. Y esa frase final es lo que más necesitamos. Mientras Cristo no viene, la gracia es lo que nos mantiene. Memorízalo. Mientras Cristo no viene, su gracia es lo que nos mantiene. Y la gracia de Dios es lo que Dios nos da cada día para poder seguir adelante. A pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas económicos, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que Dios permita en nuestra vida, su gracia me ayuda a seguir adelante. Como Dios le dijo al apóstol Pablo, no voy a quitarte la enfermedad que he permitido en tu vida, porque cuando tú eres débil, entonces yo puedo ser fuerte en ti. Y cuanto más resquebrajada está la vasija de tu vida, más puedo brillar yo a través de tus rendijas. Por eso, queridos hermanos,
estamos esperando al Señor, estamos clamando para que Él venga, pero mientras tenemos que caminar en su gracia, en su misericordia. Y tenemos que recordar y advertir a todos aquellos que nos rodean que Cristo viene, que Cristo viene. Por eso, queridos hermanos, terminamos así con esta imagen, ahí como la Jerusalén celestial de fondo, Jesús en primer plano ofreciendo esa piedra preciosa que nos espera, tal vez esa piedrecita blanca donde dice el Apocalipsis también que hay un nombre escrito para cada uno de nosotros, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Para pensar, para meditar, cuántas cosas para aplicar. Y la Biblia es, como le decía el otro día a una persona que me hacía una pregunta de vosotros, muchas veces estamos acostumbrados a nadar en la superficie del mar y ya pensamos que lo sabemos todo y decimos, ¿ves? Se hace así y se nada así y el mar es todo esto y puedes nadar al estilo crawl y a espalda y mariposa y no tenemos ni idea de lo que se esconde debajo del mar. Cuando metes tu cabeza debajo del mar y empiezas a bucear, comienzas a descubrir un mundo fascinante. Corales, peces, algas, árboles marinos. Y nos pasa lo mismo con la Biblia. Creemos que sabemos mucho porque la leemos en la superficie. Pero cuando comenzamos a estudiarla, ahí sí nos damos cuenta de lo ignorantes que somos. Yo ya os lo dije muchas veces, pero siempre lo recuerdo. Cuando Paula y yo terminamos el tercer año del Instituto Bíblico en Argentina y nos veníamos para casa, nos veíamos y decíamos qué poco sabemos de la Biblia. Porque es tremendo, cuánto hay para saber. Pero bueno, lo importante no es para que aumente nuestro cerebro, sino para que eso aumente nuestro corazón y lo podamos vivir. Así que, queridos hermanos, terminamos así este estudio de Apocalipsis y si Dios quiere, para septiembre, pues comenzaremos otro tema. Como os decía el otro día, si hay algún tema especial que quieres tocar, que te gustaría ver, pues a lo mejor resulta que hay varios de vosotros que coincidís en el tema y podemos estudiarlo, si os parece. Y si hay alguna persona más que falta por enviar su nombre completo, por favor, envíalo cuanto antes porque ya esta semana se enviarán los diplomas para aquellos que los solicitéis. Os voy a quitar el silencio y si hay alguna pregunta más acerca de lo de hoy, pues también durante esta semana, o también sentíos con libertad de hacer alguna pregunta si dentro de un mes, pues si os ocurre algo sobre Apocalipsis. Todavía seguimos aquí, si el Señor quiere, también para poder seguir aprendiendo juntos, ¿vale? Pues de nuevo, muchas gracias a cada uno de vosotros por estar ahí siempre, aquellos que habéis comenzado y terminado el curso. Y yo creo que esto nos ha animado mucho, ¿no? A mí me ha bendecido muchísimo poder estar preparando todas estas clases y sobre todo pensando que no estamos estudiando un cuento, sino que estamos estudiando algo que es real, una profecía que nos bendice y una profecía que se va a cumplir. Amén. 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 Muy bien, alguien que quiera terminar, por favor, orando en esta noche. Muy bien, Mila, adelante. Amado Dios y Padre Santo, en este momento nos presentamos ante tu presencia, Padre Santo, dándote la gracia, eterno Dios, por este estudio que tú nos has permitido, Dios mío, escuchar. Bendice, Dios de misericordia, a este pastor Abraham, Dios de misericordia, que ha tomado, Dios mío, la pena, Dios mío, de podernos ayudar a esto, a comprender, darnos este estudio bíblico, para que nosotros podamos reconfortarnos, podemos vivirlo, podemos ponernos presente en nuestra vida, y que así sea, mi Señor Jesucristo. Te damos gracias, amado Dios, por todos estos nuestros hermanos que han estado presentes
presente. Ayúdanos, buen Señor, bendícenos, Padre Santo, y que cada día, Dios de misericordia, podemos tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón y vivir lo que hemos aprendido. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre Santo, que tú le des un sueño reparador a los que van a dormir, y gracias, Señor, por esto, gracias, y que podemos venir nuevamente en el mes de septiembre con otro estudio, y que sea el santuario conforme a tu santa voluntad, amado Dios. Todo esto te lo pedimos, mi Señor, en tu santo nombre, mi Señor. Amén y amén y amén. Bendiciones para el pastor, bendiciones para todos, y la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén.